Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 163. El coronel volvió la cabeza. Una mujer asiática furiosa, sin aliento, irrumpió por la puerta. ¿Qué estás haciendo? Ella gritó. Nada, dijo el coronel. Él estaba diciendo la verdad. En este momento, no era más que un comandante indefenso que pretendía tener todo bajo control. La verdadera pregunta es, la miró fijamente a los ojos, ¿por qué estás aquí? Todos los oficiales y soldados en la sala de control apuntaban con sus armas a Chae Shin-young. A pesar de que claramente la superaban en número, la ansiedad era obvia en sus ojos. La mujer a la que apuntaban no era solo una mujer enojada. Ella era una sheriff, un arma humana con una enorme cantidad de C, aunque normalmente los civiles no podían sentir su aura. Sin embargo, sus ardientes emociones estaban causando que parte de su aura estallara como una corona, creando una ligera ráfaga de aire cálido en la habitación. Era una situación ridícula. A pesar de que ella había sido la que antes estaba preocupada de que Yoo Seon peleara contra el coronel, se encontró irrumpiendo en la sala de mando sin permiso. Ella no pudo evitarlo. Estados Unidos había cruzado la línea. Incluso desde donde estaban ahora, podía escuchar las débiles explosiones de fondo. El ejército de los Estados Unidos estaba bombardeando Nashville, donde se encontraban sus propios cazadores y Yoo Seon. No son solo tus cazadores los que están ahí fuera ahora mismo. Ella gritó. ¿Crees que no sabemos quién está ahí? No eran solo Yoo Seon o los cazadores estadounidenses los que estaban en Nashville. También había un tesoro precioso que Estados Unidos no podía soportar perder. Chico Milagroso versión 2. Hay suficiente justificación. La brecha ha estado abierta durante demasiado tiempo. Una niebla gris no identificada se ha instalado en un lugar donde vive gente. Pero van a morir. Bueno, ni siquiera sabemos si todavía están vivos. Chae Shin-young no podía creer lo que estaba escuchando. Por supuesto, ella no creía que Estados Unidos fuera bueno. Sin embargo, cuanto mayor era el poder de un país, más esfuerzos tendían a realizar para proteger su imagen. Además, estaban tratando con Corea del Sur, que no era un estado enemigo, sino un aliado. Indíqueles que detengan el bombardeo de inmediato. Informaré de esto a mi país de origen. Incluso si eres estadounidense, no puedes simplemente hacer algo como esto. Quienes dieron la orden también pensaron en eso. Sin embargo, la situación es lo suficientemente urgente como para que esto se pueda hacer. Chae Shin-young sintió aura entre los soldados en la habitación. Algunos de ellos eran sheriffs como ella. Ella se mordió el labio. Había 4 de ellos. Sin embargo, su aura era claramente superior a todas ellas combinadas. El problema no era la superioridad o inferioridad de su fuerza. Fueron las consecuencias que vendrían debido a su posición. Oficialmente, representó al gobierno coreano. Si se involucrara en la violencia contra el ejército estadounidense, podría convertirse en un problema internacional. Sin embargo, Chae Shin-young apretó el puño. ¿De qué sirve eso en esta situación? No se había anunciado al público que el gobierno de Estados Unidos estaba empleando a Yoo Seon. Chae Shin-young era probablemente el único funcionario no estadounidense que sabía lo que estaba sucediendo en ese momento. Si Estados Unidos pudiera decidir enterrar a sus propios cazadores, estaría dispuesto a deshacerse de ella también. Incluso si no se hubiera apresurado a enfrentarlos, los sheriffs podrían haber venido a cuidar de ella. Detén el bombardeo ahora mismo, dijo con firmeza mientras levantaba su aura. Ella no era estúpida. Sabía por qué estaba pasando todo esto. Alvin Hawkins y el nuevo Chico Milagroso. Estás intentando asesinar al cazador de nuestro país. Esta es mi última advertencia. Si continúas negándote, usaré la fuerza inmediatamente. Anuncios de Put Future. De repente, uno de los sheriffs se abalanzó sobre ella. Chae Shin-young esperaba el ataque. Ella inmediatamente giró su cuerpo y se preparó para contraatacar, pero alguien intervino de repente. Coronel. Sorprendentemente, el coronel se había colocado entre el sheriff y Chae Shin-young. Chae Shin-young fue lo suficientemente ágil como para esquivarlo, pero el sheriff que había atacado no reaccionó tan rápido. El cuchillo de combate que había usado para atacar a Chae Shin-young se hundió profundamente en el hombro del coronel. El coronel herido levantó la mano para transmitir a todos los presentes que se encontraba bien. Luego se volvió hacia Chae Shin-young. Hagas lo que hagas conmigo, no podremos detener el bombardeo. ¿Por qué? Nuevamente, no hice nada. El coronel permaneció inexpresivo cuando comenzó a explicar.
La orden de bombardeo llegó unos minutos antes de que usted llegara aquí. No lo seguí. Por lo tanto, desde hace unos minutos, ya no soy el comandante de esta base. A pesar de su rostro inexpresivo, sus ojos parecieron parpadear un poco. Era el jefe de la Defensa Especial de Nevada. Incluso alguien de mayor rango que él no debería poder eludir su autoridad y mover sus aviones sin su aprobación. Sin embargo, este principio militar había sido fácilmente ignorado. No fue solo una orden de bombardeo. También había orden de capturar al extranjero dentro de esta base y usar la fuerza si fuera necesario. La boca de Chae Shin-young se abrió. Su suposición había sido correcta. En realidad iban a someterla. El coronel levantó un dedo y señaló la puerta. Sal de la base inmediatamente. Puedo garantizar su seguridad durante los próximos 20 minutos, pero más que eso ni siquiera sé qué me va a pasar después de 20 minutos, admitió tristemente el coronel. Chae Shin-young entendió de inmediato. Entonces, alguien más vendrá aquí y se hará cargo de la operación, dijo. XT. Sí. Tiene grandes habilidades y reputación, pero no es un soldado. Alvin Hawkins. Lo mejor sería marcharnos antes de que él llegue, advirtió el coronel. Luego sacó la espada de su hombro. Sorprendentemente, su rostro ni siquiera mostró el dolor que sintió al hacerlo. Dejó caer la espada ensangrentada al suelo y sacó un trozo de papel de su bolsillo, que le pasó a Chae Shin-young. Era el número de teléfono del coronel. Contáctame si hay algún problema, al menos podré decirte lo que está pasando aquí después de que abandones lo sé. No sé por qué estás haciendo esto, murmuró Chae Shin-young. Soy un soldado de este país, respondió. Incluso si Yoo Seong no estuviera allí, no habría aceptado el bombardeo sabiendo que nuestros cazadores sí lo están. Ni siquiera si me quitaran el puesto. Oh mi vida. Lo siento, dijo Chae Shin-young con sinceridad antes de darse la vuelta. Mientras se alejaba, escuchó al coronel murmurar para sí mismo. Dios bendiga a América. Desafortunadamente para el coronel Mike Foley, la situación que ocurrió inmediatamente después resultó estar bastante lejos de ser una bendición. Anuncios de Put Future. Ese mismo día, pocos minutos después de que Chae Shin-young abandonara la base principal de la Guardia Nacional, se conoció la noticia. Igual París, Francia. Una grieta que no se puede cerrar igual. Fue el primero de muchos informes de todo el mundo sobre la existencia de grietas sin cerrar. Esto fue un shock para todas las ciudades del mundo que habían experimentado el evento inesperado. Aún así, algunos lugares fueron particularmente problemáticos. Por ejemplo, las 3 grietas que aparecieron ese día en Nueva York, Estados Unidos, no se cerraron. Aún así, fue solo el comienzo. Hwasong. En medio de las ensordecedoras explosiones a su alrededor, Yoo Seong observó con calma las bombas que caían. MM-320. Misil antimonstruo. Era un arma desarrollada porque los misiles ordinarios no podían lidiar eficazmente con bestias de 10 estrellas o más. También había sido inventado con un único propósito: destruir las defensas de la bestia y dañar sus entrañas, matándola o debilitándola para su captura. Sin embargo, ahora, a diferencia de su propósito original, se había convertido en una lluvia infernal del cielo, destruyendo lo que solía ser una aldea común y corriente. Autoun no estaba usando aceleración explosiva. En cambio, estaba guiando a Yoo Seong a través de las bombas y sus explosiones masivas. Solo entonces. Silbido. Después de comprobar la situación exterior, llevaron a Yoo Seong de regreso al sótano del edificio. Abajo, los 14 cazadores y el inconsciente Gray yacían uno al lado del otro. No puedo sacarlos con seguridad en esta situación, pensó. Entonces, solo había una respuesta. Estallido. Yoo Seong sacó las Ski Scissors de su ranura. Abrió una grieta y, con Auto-Unt, arrojó a todos a ella. Yoo Seong entró último. Sintió el zumbido familiar del campo magnético y pronto, el paisaje del mundo más allá de la grieta se desarrolló ante él. Sin embargo, ¿qué? Yoo Seong inmediatamente levantó el botón de búsqueda automática. No era la escena que esperaba encontrarse. El paisaje al otro lado del desierto de Nevada era un terreno baldío, un enorme depósito de basura. El montón de basura frente a él era del tamaño de un edificio pequeño y parecía la más pequeña de varias torres de basura que cubrían todas las direcciones. El paisaje en sí no era tan extraño, pero lo que lo confundió fue que la basura que formaba las torres eran todos objetos encontrados en el mundo humano. Desde objetos enormes como ruedas dentadas y maquinaria pesada hasta artículos de primera necesidad como latas de bebidas, las torres de basura que tenía ante él no parecían haberse acumulado al azar. Parecían como si alguien los hubiera construido deliberadamente en forma de torre elaborada.
Quizás estas torres de basura le parecieron basura a Joseon, pero parecía que tenían un valor diferente para las criaturas que las habían amontonado de esta manera. Al igual que el cadáver de una bestia es tratado como un recurso valioso en nuestro mundo, pensó. De repente. Los oídos de Joseon captaron el mismo ruido incomprensible que había escuchado antes del whiz. Esta vez sonó como si viniera de varios de ellos. Presionó el botón para volver a activar la búsqueda automática. N-164. La primera acción que tomó Auto-Hunt fue recolección. Joseon comenzó a buscar en los bolsillos de los cazadores estadounidenses caídos. Revisó sus diversos equipos, incluido el Needle Harpoon. Por alguna razón, Auto-Hunt lo consideró importante para lo que iba a hacer. Entonces, King. Aura comprimida del tamaño de una cuchara y con forma de punzón comenzó a trabajar en el equipo. Joseon comenzó a cortar rápidamente, dando forma al metal como un artesano corta madera. Al poco tiempo, había fabricado 30 finas varillas de metal y el equipo de última generación lo había reducido a lo que parecían brochetas de barbacoa. Estallido. Los volvió a colocar en su ranura. Entonces Joseon se volvió hacia los cazadores. XT. Tuk. Tuduk. Presionó sus puntos nerviosos para despertarlos y liberar su sangre. Los cazadores no se movieron de inmediato. Simplemente miraron hacia abajo a sus cuerpos recién liberados. Actuaban como personas que acababan de despertar. Sus cuerpos no resultaron dañados, pero algo más los había dañado tanto mental como emocionalmente. Su país, Estados Unidos, los había traicionado. Incluso en su estado de impotencia, vieron y comprendieron lo que acababa de suceder. Los militares habían bombardeado indiscriminadamente Nashville en un momento en que su estatus no estaba confirmado. Joseon llamó su atención cuando señaló la grieta que acababa de abrir. Cuídense mucho, dijo en un inglés entrecortado. No cerró la grieta por la que habían entrado. Cuando cesaron las explosiones, estos cazadores pudieron salir por sí mismos. Varias personas, incluido el líder del equipo, asintieron débilmente. Ninguna palabra de agradecimiento, petición o cualquier otra cosa salió de su boca. En cambio, todos parecían agotados y derrotados. ¿Cómo pudieron hacernos esto? Esos bastardos. Maldita sea. Algunos de ellos murmuraban maldiciones. Joseon simplemente les dirigió una mirada triste. Después de confiar sus vidas en el país al que habían servido, no pudieron evitar sentirse traicionados. El ansia de poder de Alvin terminaría causando más dolor y miseria. Sin embargo, Joseon no tuvo tiempo de simpatizar con ellos. Uop. Con Spinnenschrift, empezó a correr entre montañas de basura. Sonrió para sus adentros al sentir que Auto-Hunt mejoraba la técnica que creó Sun Wok. Las superficies que pisó permanecieron intactas. No se emitió ningún ruido por el impacto. Los grises no fueron capaces de detectar su aproximación incluso mientras corría junto a ellos hacia donde se dirigían. Auto-Hunt se detuvo cuando alcanzó su objetivo, que parecía ser la grieta abierta sobre Nashville. Joseon se escondió detrás de las montañas de basura y observó lo que había delante de él. Eso es. Desde que Joseon creó la grieta en el sótano y la atravesó, la grieta en el cielo de Nashville parecía estar situada encima. Sin embargo, los grises entraban y salían cómodamente. Esto se debía a que había una especie de pedestal entre el suelo y la grieta. Es como un altar, pensó Joseon. Tenía forma de pirámide, con la luz azul de la grieta en su cima. En el lado opuesto había una escalera, donde varios grises y humanos caminaban de un lado a otro, cargando botín del mundo humano. Los humanos, supuso Joseon, debían ser los cazadores desaparecidos. Avanzaban por las escaleras en un estado parecido a un zombi. El área debajo del altar estaba cubierta por monstruos, al menos 3 docenas de ellos. Parecía que estos eran los cazas que los grises utilizaron para su expedición. Solo eligieron a los fuertes, reconoció Joseon. Ninguno de los monstruos que esperaban parecía estar dentro del rango básico de 3 o 4 estrellas. Aunque las bestias parecían peligrosas, Joseon volvió a centrarse en los grises. Había alrededor de 12 de ellos liderando el desfile de grises y humanos con control mental escaleras abajo. Abajo, había cientos de grises más que parecían darles la bienvenida. La parte inferior del altar era una plaza bastante espaciosa, pero estaba bastante llena. Anuncios de Put Future. Joseon evaluó el paisaje que tenía ante él. La vista implicaba muchas cosas, incluyendo que los grises tenían su propia apariencia de sociedad, pero... ¿qué estás esperando?, preguntó a Auto-Hunt.
La búsqueda automática todavía estaba activada, pero optó por permanecer oculta detrás de la basura, aparentemente esperando una oportunidad. Seon pronto descubrió por qué. Los cientos de grises al pie de las escaleras se movieron hacia los lados como si abrieran un camino. A lo largo del camino recién formado, los grises arrastraban a los cazadores a alguna parte. ¿Un interrogatorio, tal vez? Cuando Seon adivinó su intención, Autohunt comenzó a moverse una vez más. Estallido. El arco relámpago de 9 pitones salió de la ranura de Seon, junto con las varillas de metal que había tallado. Seon sintió un aumento masivo de C. Estás usando el C en los tatuajes. Cada uno de los 6 tatuajes en el cuerpo de Seon tenía habilidades únicas. Sin embargo, el objetivo principal de Tattoo Tech era construir un almacenamiento similar a un núcleo en la piel del cazador. Cuando el C activado entró en el tatuaje, vació el núcleo real del cazador. La diferencia era que Seon tenía la capacidad de reponer el C perdido. Por lo tanto, su núcleo siguió llenándose y los tatuajes almacenaron más y más C hasta que finalmente alcanzó el límite. Debido a esto, Seon tenía cientos de miles de C en su cuerpo en ese momento. Entonces un rayo de electricidad pasó frente a sus ojos. Los cientos de miles de C se habían convertido en relámpagos a través del arco en su mano. Desde lejos, la multitud de grises comenzó a zumbar al sentir algo extraño. Sin embargo, sus ojos no estaban puestos en el basurero detrás del que se escondía Seon. Kurum. Justo encima de sus cabezas, oscuras nubes de tormenta aparecieron de la nada y comenzaron a acumularse. Esto me está volviendo loco, pensó Seon mientras comenzaba a comprender lo que estaba a punto de suceder. Su C parecía llevado al máximo. Sus músculos gritaban por la presión y sus nervios se sentían agudizados. Incluso cuando luchó contra el Abaek, no se había sentido cómodo usando el arco relámpago debido a la tremenda presión que ejercía sobre su cuerpo. ¡Guau, guau, guau! Se colocaron 5 flechas en el arco mientras crepitaba con electricidad. Seon apuntó a la multitud. Mientras cargaba, los grises ya habían arrastrado a los cazadores fuera de la vista, lejos de la plaza. En el siguiente momento. ¡Cuagan! Un rayo cayó sobre Seon. ¡Oh! Era Seon, no los grises, a quien apuntaban las nubes de tormenta. La tarea tomó bastante tiempo de preparación, incluso con Autohunt. La eficacia de Thundercloud. Era la tecnología exacta que había usado Thunder Ape. Seon tiró hacia atrás la cuerda del arco y, con un rugido que resonó en toda el área, 5 rayos volaron de sus manos. ¡Cuán! Mientras cortaban el aire, las flechas fueron aplastadas por la intensa presión y perdieron más de la mitad de su longitud. Aún así, fue suficiente. Esto se debía a que en realidad no eran flechas sino bombas. Los relámpagos apuntaban a las peligrosas bestias. Después de que tocaron el suelo. ¡Cuagaran! No quedó nada más que un enorme agujero en el suelo del que salían finas volutas de humo. Anuncios de Put Future. En el lugar donde alguna vez estuvieron las criaturas, solo quedaron restos. Seon no podía oír ni descifrar los gritos de los grises, pero el miedo era evidente en sus extraños rostros. Sus boquitas estaban abiertas, lanzando gritos silenciosos. Mientras tanto, ¡cuagan! 5 relámpagos más volaron hacia ellos. En ese momento apareció el monstruo. Arcotodón. Era un gigante de 7 estrellas con una armadura impenetrable. Un gris lo manipuló para bloquear el peligro entrante, usando su enorme estructura como barrera. Sin embargo, fue un esfuerzo inútil. ¡Cuagaran! El cuerpo del Arcotodón explotó tras el impacto del rayo, y los grises que se escondían detrás de él fueron aniquilados. ¡Cuán! Seon disparó sus flechas continuamente. El ruido de su bombardeo llenó todo el espacio. Otro relámpago estalló tan pronto como el resplandor de la descarga anterior disminuyó. Era una situación lamentable para los grises. Cada uno de los monstruos que tenían bajo control tenía un papel en un sistema muy entretejido. Por ejemplo, el Arcotodón sirvió como tanque en la línea del frente, trabajando como barrera para la retaguardia. También tenían Nitrobats bajo su control. Eran criaturas parásitas con una habilidad similar a la de un radar, perfectas para funciones de exploración y seguimiento. Quizás, en una batalla real contra un ejército humano, la humanidad no tendría ninguna posibilidad contra las tácticas de los grises. Sin embargo, lo que enfrentaban ahora era un enemigo que no estaba interesado en la guerra táctica. Simplemente destrucción pura y sin adulterar. ¡Cuagan! Si les sirvió de consuelo, los grises no sintieron ningún dolor.
Les tomó solo un instante convertirse en cenizas cuando un rayo tras otro cayó al suelo. Mientras tanto, a Yoo Seon, los rayos lo golpeaban continuamente mientras cargaba su arco. Cada vez sentía una sensación de ardor de dolor, pero a pesar de ello, no perdió el conocimiento. Yoo Seon estaba un poco sorprendido de sí mismo. Auto-Un le había hecho 30 flechas, y con 5 flechas en cada descarga, significaba que había sido alcanzado por un rayo 6 veces consecutivas. Ante sus ojos había una escena de destrucción como nunca antes había visto. El resultado podría incluso haber sido peor que lo que Nashville estaba sufriendo afuera con los bombardeos militares estadounidenses. Este poder, si llegaba al punto en el que podía usar este poder contra otros humanos. ¡No! Yoo Seon se sacó de la cabeza el terrible pensamiento subconsciente. Se sorprendió a sí mismo por haber siquiera pensado en ello. Sin embargo, el hecho de que su inconsciente lo hubiera sugerido, tal vez existiera la posibilidad de que tal posibilidad existiera. El principio de Yoo Seon era nunca matar gente. Sin embargo, en este mundo terrible, no sabía en qué circunstancias podría encontrarse. Pero espero que no suceda, pensó. Era lo que deseaba en lo más profundo de su corazón. Sin embargo, no podía controlar las acciones de las personas que encontraba. Vaya oh. Una espada apareció en el brazo de Yoo Seon. Había llegado el momento de acabar con los que habían sobrevivido al bombardeo, justo cuando saltó para cazarlos uno por uno. Detener. Una voz lastimera sonó en su cabeza. Por favor deje de no 165. Quiero hablar. Auto-Un dejó de moverse. Yoo Seon comprobó el botón para confirmar que todavía estaba encendido. No había ningún obstáculo físico que le impidiera moverse, lo que significaba que Auto-Un había determinado que la voz no podía hacerle daño y se había detenido simplemente para escuchar. Debes estar bromeando, dijo Yoo Seon en voz alta mientras descubría cómo comunicarse con la extraña voz. Quiero hablar. No intente ser gracioso. Esta vez, Yoo Seon respondió mentalmente sin hacer ningún sonido. La voz respondió de inmediato. No tienes nada que ganar peleando así. Debes saber, que esta ni siquiera es tu tierra. Sé que no eres de tierra fuera de este lugar. Puede que ahora mismo estés en una relación de cooperación, pero no continuará así. Yoo Seon se mordió el labio por un momento. Parecía que la voz no era solo telepática. También parecía saber más de lo que Yoo Seon había pensado inicialmente. No solo tenía una idea sobre los humanos y las criaturas que ocupaban el mundo humano, sino que también era consciente de las relaciones humanas. Más aún, parecía haber dominado varios idiomas humanos, incluido el coreano. Solo por la cantidad de basura en este lugar, estaba claro que tenía puertas de entrada a otros lugares, no solo a Nashville. Las reglas son simples, dijo Yoo Seon, tomando el control de la conversación levantando su arco. Mientras lo hacía, la voz en su cabeza gritó. ¡No! Fue un engaño. A Yoo Seon no le quedaban flechas. Las nubes oscuras sobre su cabeza estaban empezando a despejarse y la electricidad crepitante alrededor de su cuerpo ya había disminuido. Sin embargo, quienquiera que estuviera hablando no lo sabía. Te haré preguntas y tú responderás. Haré lo que quieras. Yoo Seon levantó el arco una vez más. Ya estaba familiarizado con el principio de cambiar su fe por electricidad. En poco tiempo, un rayo brilló y golpeó el espacio frente a Yoo Seon. El dueño de la voz quería negociar con él porque temía por las vidas de los grises restantes frente a Yoo Seon. Fue fácil negociar con un oponente que ya había mostrado su debilidad. En primer lugar, no me interrumpas. No hagas lo que estés planeando hasta que haya terminado con mis preguntas. ¿Lo entiendes? Yoo Seon levantó la voz. Mientras lo hacía, la electricidad chisporroteó alrededor de su arco. Sí. Primero, Yoo Seon quería establecer con quién estaba hablando. ¿Eres su líder? ¿O solo uno de los chicos? Sí, el líder. ¿Abristeis esta grieta vosotros mismos? Eso también es cierto. Quizás Yoo Seon pudiera obtener la información que quería mediante un sencillo procedimiento de preguntas y respuestas. ¿Podría preguntar el habitual quién eres? ¿O qué intentas ganar invadiéndonos? Anuncios de Put Future. Sin embargo, como Yoo Seon ya sabía muy bien, la criatura con la que estaba hablando era un ser inteligente poseedor de emociones. Nunca antes se había encontrado con un monstruo así, pero... Estoy harto de esto, escupió Yoo Seon. Una criatura capaz de sentir emociones también era capaz de mentir. La provocación y la burla fueron más efectivas para generar respuestas crudas y honestas que una simple pregunta. Cosas que parecen raras llegan a nuestro mundo, criaturas terriblemente repugnantes. Callarse la boca.
Ustedes son habitantes del fondo que no merecen respirar el aire del paraíso. ¿Paraíso? ¿Es así como llamas a nuestro mundo? ¿Tu mundo? ¡Qué descarado! Pareces tener mucha ira por ese simple hecho, reconoció Yoo Seon. Estaba sintiendo algo inusual. Era bueno que pudiera revelar fácilmente las intenciones de estas criaturas, pero parecía haber más giros en la historia de los que él sabía, aunque fueran extraños. Si no fuera por esa ridícula casualidad, ustedes, criaturas ignorantes, se habrían quedado atrapados aquí. No sé de qué estás hablando. Lo único que recuerdas es una historia absurdamente corta. Debe ser porque tu pasado fue vergonzoso. Bueno, pareces alguien que sabe mucho. ¿Por qué no me das una lección de historia? Los ojos de Yoo Seon ahora escaneaban la plaza de abajo. Mientras Yoo Seon hizo una pausa para hablar con la voz, los grises restantes habían desaparecido. El propósito de este tipo probablemente era ganarles tiempo, pensó. Sin embargo, ahora, con la emoción de la voz llegando a su punto máximo, no le quedó más remedio que continuar con su historia. En el pasado, ustedes eran solo bestias. La voz no dijo exactamente cuándo. Para Yoo Seon, sonaba como un pseudo erudito que creía en la teoría de las civilizaciones ultra antiguas. Paraíso éramos los amos del mundo que ahora llamas tuyo. Eran simplemente razas domesticadas que eran de conveniencia. Eso es una tontería bastante molesta, respondió Yoo Seon. Fue un error descubrir este mundo infernal. Cuando aparecieron las primeras grietas en su época, los grises pensaron que era un desastre. Sin embargo, utilizando su poder innato y su civilización avanzada, encontraron una manera de hacer frente a las fisuras. XT. Entonces alguien estúpido pensó, ¿y si exploramos el mundo más allá? Había sido natural que los grises sintieran curiosidad por el mundo más allá de las grietas. Flora y fauna de un mundo diferente, utilidades que no se podrían encontrar en el planeta. Pero fue fundamentalmente irrazonable. Este lugar era demasiado peligroso. No podíamos arriesgar nuestras vidas por curiosidad. Pronto, a los grises se les ocurrió una solución. Decidimos utilizar las herramientas que teníamos a nuestra disposición. Aunque los humanos eran considerados ganado, su potencial físico y mental había sido bastante utilizable. Por supuesto, no enviamos humanos tan pronto como nacieron. En ese nivel, sería simplemente carne desperdiciada. En lugar de enviar a los grises, decidieron experimentar con humanos y los enviaron a explorar el mundo alienígena. Además de entrenarlos con habilidades básicas de lucha, la parte inferior de su abdomen había sido deformada para que los grises pudieran inyectarles energía artificialmente. Los humanos eran primates débiles, pero mediante el entrenamiento y el desarrollo científico, podían ser entrenados como perros. No mucho después, criar a los de tu especie se convirtió en una especie de entretenimiento y una fuente de honor entre nosotros. Cuanto más fuertes sean los humanos, mayor será el honor para su dueño. También era importante obtener mejor sangre apareando a aquellos que tenían excelentes resultados en la caza. Pero nos excedimos. Por eso, tienes cosas que no deberías tener. Finalmente nació tu rey. Ese maldito monstruo. Durante muchos años, los grises habían utilizado a la humanidad como sus marionetas para la caza. Pero pronto surgió un genio. Anuncios de Put Future. Se había rebelado contra sus amos y había liberado a los humanos. El rey había utilizado el mundo más allá de las grietas como un refugio seguro para sus compañeros humanos que compartían su voluntad. Había transmitido sus conocimientos y fortalecido a sus colegas, preparándose para la rebelión. Cuando finalmente llegó el día, sus amos no habían tenido ninguna posibilidad. El rey de los humanos no mató a sus antiguos amos. En cambio, quería que experimentaran el mismo sufrimiento por el que había pasado la humanidad. Nos persiguió a todos hasta este mundo, y nos cerró el cielo. Desde entonces, no hemos podido regresar al paraíso, no hasta que las costuras del cielo cerrado se aflojaron una vez más. Yoo Seon entendió lo que la voz describió como un aflojamiento del cielo cerrado. Fue la aparición de grietas que ocurrió hace 20 años. Bueno, esa fue una historia entretenida, dijo Yoo Seon. Es una historia real. Por supuesto que lo dirías. Yoo Seon escupió en el suelo. ¿Pero dónde está tu evidencia? Si una civilización de algún grado como la que usted describió ya había existido en la Tierra antes que la humanidad, ¿por qué no quedaron rastros? Te deshiciste de todo. La voz sonaba como si hubiera llegado al límite de su paciencia. Tu rey debe haber ordenado que se borraran todos nuestros logros en el paraíso. Gracias a eso, has pasado por una época de salvajismo que ni siquiera necesitabas pasar. ¿Una época como esta? Yoo Seon levantó los brazos y señaló la pila de basura que lo rodeaba.
Luego sus ojos se centraron en el altar, con la grieta abierta encima. Obviamente, esa grieta debe tener un significado muy especial para los grises, con solo mirar su escala. Sin embargo, si lo mirabas de cerca, era una estructura bastante tosca, algo que los humanos podrían construir fácilmente con una pieza de equipo simple y pesado. Si esta es la gran civilización de la que hablabas, Joseon se burló. Nos quitaste todo. Perdimos todo lo que habíamos construido. Joseon podía entender de dónde venían los grises. La historia que la voz le acababa de contar no era posible. Deben haber creado humanos con esa imagen para poder culpar a alguien por su situación. Si toda una raza que había vivido en la Tierra hubiera sido empujada al mundo alienígena sin herramientas ni equipo, todos habrían muerto. La extraña composición atmosférica por sí sola habría causado innumerables muertes. Joseon sonrió con lástima. ¿Es esa la razón de? Aún así, creo que las cosas que construiste en el pasado tampoco fueron tan buenas. ¿Por qué si no almacenarías nuestra basura como si fueran objetos preciosos? He escuchado tu historia y mis preguntas han sido resueltas. Joseon pudo adivinar la situación hasta cierto punto. Esta debe ser solo una de las aldeas de los grises, quizás su equivalente a una ciudad. Quizás hubiera especies más inteligentes como ellas. Dije que eras repugnante antes, ¿verdad? Dijo Joseon. Ahora, no lo creo. Sois unas criaturas lamentables. La búsqueda automática todavía estaba activada. Su tatuaje de detección de presencia también estaba en alerta continua, y mientras escuchaba la historia, Joseon amplió lentamente su radio de detección. Como resultado, su alcance ahora había alcanzado un poco más de 1 kilómetro. Una fuerza militar de una escala bastante enorme había estado avanzando gradualmente desde el momento en que el líder de los grises comenzó a hablar con él. No importa lo que digas. La voz ahora sonaba eufórica a medida que se acercaban sus refuerzos. Do. El suelo empezó a temblar. Os llevaremos cautivos y, como a vuestros antepasados, os convertiremos en ganado. Tu poder estará a la vanguardia cuando recuperemos el paraíso. No puedes pagar mis servicios, escupió Joseon. Se sintió mareado por usar el tatuaje de detección a tan larga distancia. Aún así, apretó los dientes y se compuso. ¿Pensaste que me estaba relajando aquí mientras te escuchaba? Joseon había tomado una decisión. Voy a acabar con todos estos tipos. Al momento siguiente, Joseon se elevó hacia el cielo. Ahora comienza la verdadera guerra. N-166. Fue el momento perfecto. Justo cuando los pies de Joseon dejaron el suelo, la montaña de basura sobre la que estaba se derrumbó. Era como si algo lo hubiera absorbido. XT. Joseon se elevó a 100 metros sobre el suelo, una altitud que trascendía la altura de la mayoría de los edificios de gran altura. Desde esa elevación, podía ver innumerables montañas de basura extendiéndose sin cesar. Más allá había estructuras en forma de torres, aunque aparentemente estaban hechas de otro material. No estaban hechos de materiales sofisticados del mundo humano. Eran estructuras toscas que habían sido construidas con piedras y tierra del páramo. Quizás esas toscas torres fueron todo lo que quedó de aquellos que afirmaban haber gobernado la tierra una vez. Es ridículo y espeluznante. Joseon pensó en los celos y el odio de los grises hacia los humanos. Por otro lado, también sentía un desprecio insoportable hacia ellos. ¿Por qué? ¿Es porque lo que te dijo el líder de los grises era una mentira absurda? ¿O es porque, crees que tal vez podría ser cierto? Parecía haber un odio profundamente arraigado impreso en Joseon. Sacudió la cabeza y miró debajo de él. Ruido sordo. El suelo tembló y comenzaron a formarse grietas en la superficie. Algo realmente estaba succionando la montaña de basura que se desmoronaba. A pesar de esto, Autoun no hizo nada y permitió que el cuerpo de Joseon cayera. La vibración visible del suelo entonces se detuvo y una criatura enorme y gruesa salió disparada del agujero en el suelo, lanzando polvo en todas direcciones. Rojo. Fue la primera impresión que Joseon tuvo de la bestia cuando se abalanzó sobre su cuerpo que caía con la boca bien abierta. La boca de la criatura le recordaba a una estrella de mar. Estaba dividido en 5 partes, y cada una de esas 5 partes tenía cientos de dientes afilados en forma de sierra. Desde la distancia de Joseon, esos dientes no parecían tan grandes, pero según su estimación, cada uno de ellos superaba el tamaño del colmillo de marfil de un elefante. Sin embargo, lo que fue más sorprendente que el tamaño de la criatura. Joseon estaba a varias decenas de metros del suelo, pero la enorme boca ya estaba debajo de él en un instante. ¡Taran! Solo entonces Autoun se movió, enviándolo en dirección horizontal con aceleración explosiva.
Seon echó la cabeza hacia atrás y miró a la criatura que pasaba mordisqueando por donde había estado. Una criatura sin piernas, en constante ascenso, como un metro que sube al cielo. Sin embargo, su longitud era de al menos 10 vagones de metro combinados. La piel de la criatura no estaba cubierta de escamas. En cambio, parecía una roca sólida que había estado incrustada en lo más profundo de la tierra durante mucho tiempo. Continuó subiendo y, cuando finalmente se detuvo, era decenas de metros más alto que el pico que Seon había alcanzado hace un tiempo. Teniendo en cuenta que la bestia ni siquiera estaba completamente fuera del suelo, su longitud total debe haber sido de más de 200 metros. Oh, todos los tesoros que has recolectado hasta ahora se han arruinado. Gritó Seon, burlándose del líder de los grises. Es simplemente un desorden a través del cual recopilar conocimiento sobre los de tu especie. La voz respondió con estas palabras de inmediato, en tono defensivo. Quizás el dueño de la voz sea quien controla esta serpiente de piedra gigante, pensó Seon. Debe haber límites a las capacidades de control mental de estos tipos. Anuncios de Put Future. Si no hubiera ningún límite, no habría manera de que los grises cayeran hasta ese punto. Deberían haber podido manipular incluso las entidades más fuertes y, en teoría, cualquier cosa que se les enfrentara, incluido Seon. Quizás necesitaban que su objetivo estuviera completamente sometido para poder manipularlos. También tenía que haber diferencias individuales a la hora de controlar los objetivos. Por lo tanto, aquellos que habían sido enviados a Nashville para cazar a los cazadores debían haber sido sus élites. Tenía sentido que el dueño de la voz, lo suficientemente poderoso como para comunicarse telepáticamente con Seon, fuera el único que pudiera controlar esta monstruosa serpiente. Las 5 secciones de la boca de la serpiente gigante se abrieron y cerraron varias veces. Aparte de eso, no había rasgos visibles en su cabeza. No había nada que pareciera ojos o nariz, solo una enorme longitud de rocas y minerales. Si no hubiera visto su boca de pesadilla, Seon habría pensado que estaba mirando la cola de la criatura. De repente, ¡bla! La boca de la serpiente se abrió de golpe una vez más. Luego corrió hacia Seon a una velocidad tremenda. Sin embargo, es demasiado grande, pensó Seon. A pesar de su velocidad, sus movimientos eran fácilmente predecibles debido a su tamaño. Taran. Con solo un rápido salto hacia un lado, Seon escapó de la serpiente de piedra. Al darse cuenta de que no había dado en el blanco, la serpiente dejó de moverse y giró la cabeza. Estallido. Usando Spider-Walk, Seon corrió a lo largo de su cuerpo hasta llegar a la boca abierta de la bestia. Por dentro, era de un rojo brillante, que contrastaba marcadamente con su cuerpo oscuro, y era del tamaño de un pequeño patio de recreo. «Pero eso es todo lo que tienes», murmuró Seon. Aparte de la boca infernal y los ataques rápidos, la criatura no tenía nada que pudiera infligir daño a Seon. Por supuesto, con su peso y longitud, podría aplastar a sus enemigos mientras se movía. Quizás si esta bestia saliera de una grieta y entrara en una ciudad poblada, resultaría en una catástrofe sin precedentes que se cobraría miles de víctimas. Sin embargo, contra Seon en este espacio libre, en una batalla 1 a 1, no tenía ninguna posibilidad. Vaya Ahora llenó el Lightning Bow. No tenía flechas, pero Seon no las necesitaba en combate cuerpo a cuerpo. Iba a usar el arco como lanza. Grieta. Como un murciélago al revés en una cueva oscura, Seon se sumergió y corrió sobre el paladar de la bestia. Su destino era la estrecha garganta de la serpiente. Para su tamaño, su garganta era extrañamente pequeña, apenas lo suficiente para que cupiera un macho adulto. Fuop. Un golpe cargado de relámpago se precipitó hacia el punto débil de la bestia. El extremo del Lightning Bow atravesó perfectamente la garganta de la serpiente y desató una explosiva explosión de electricidad. Chiek. Sin embargo, ¿lo te lo comiste? Seon exclamó desolado porque su ataque de alto poder no tuvo ningún efecto. No era que la bestia hubiera consumido la energía. El problema era la compatibilidad. Ni siquiera el rayo más fuerte podría quemar una montaña de piedra. El rayo celestial no tuvo ningún efecto sobre las criaturas que vivían en las profundidades de la tierra. En ese instante, el confundido Seon se detuvo dentro de la boca de la bestia. Ya era demasiado tarde para darse cuenta de que la oscuridad se estaba cerrando sobre él. Quebrar. De repente, la serpiente cerró sus 5 bocas. Cientos de dientes con forma de sierra aplastaron a la diminuta criatura dentro de su boca. La serpiente sobrevivió consumiendo las rocas y metales más duros enterrados profundamente en la tierra.
Anuncios de Put Future. Una criatura hecha de carne y hueso no tenía ninguna posibilidad contra sus dientes. Madera Duk Duk. Después de escuchar el satisfactorio crujido, la serpiente se tragó a su presa. De hecho, el fin había llegado. Kabelin, el líder de los grises, se echó a reír. Toda esa charla. Jaja. Ganado. A estas alturas, sus huesos deben haber sido aplastados. A través de varios años de estudios anatómicos y autopsias reales en humanos, Kabelin había adquirido cierto dominio del cuerpo humano. Era importante mantener viva a esta presa, por lo que tan pronto como sintió la sensación de romper huesos por la boca del monstruo, se la tragó inmediatamente. En esta etapa, el humano todavía estaría respirando, pero no tendría más capacidad para defenderse. Me meteré en su cabeza y la controlaré. Incluso si su cuerpo no se recupera por completo, lo obligaré a moverse bajo mi mando hasta que alcance su límite. Para ser honesto, Kabelin se sintió un poco ansioso al principio. El humano parecía demasiado rápido para la serpiente de piedra. ¿Pero qué hizo? Él sonrió ante la idea. El humano se había sentido demasiado confiado en sus habilidades y saltó a la boca de la bestia. Por supuesto, la victoria ya estaba decidida en primer lugar. No importa qué tan rápido fuera, los humanos seguramente se cansarían. No podía seguir esquivando para siempre. Al mismo tiempo, su poder destructivo del rayo no tuvo ningún efecto en el duro cuerpo de roca de la serpiente. A menos que el humano pudiera encontrar dónde se escondía Kabelin, era una batalla desesperada. Por supuesto, fue imposible encontrar el escondite de Kabelin. Se sintió tan aliviado de que todo hubiera terminado. Tengo que ir a verlo con mis propios ojos, pensó mientras intentaba salir del escondite. Solo entonces. Crujido. Más allá de las paredes del escondite, escuchó el sonido de huesos rompiéndose. ¿Qué? Antes de que Kabelin pudiera siquiera pensar cuál era el sonido. Wogon. Todo el escondite tembló. El escondite en el que se encontraba en ese momento estaba en lo profundo del cuerpo de la serpiente. Mientras estaba ebrio de alivio y victoria, había desconectado sus sentidos de los de la bestia. Se apresuró a conectarse con ellos una vez más. Solo entonces Kabelin se dio cuenta de lo que estaba pasando. Ark. El dolor lo quemó, empujándolo a desconectarse de inmediato. Algo que tenía un calor enorme estaba dentro del cuerpo de la serpiente, convirtiendo su duro interior de roca en magma. Entonces. Boop. Una espada al rojo vivo atravesó la pared del escondite de Kabelin. Crujido. El sonido de los huesos al romperse ahora se podía escuchar con mayor claridad. Cortejar. Una voz familiar suspiró mientras el último de sus huesos dislocados encajaba en su lugar. No se siente bien que te muerdan, pero a veces no puedes evitarlo, dijo Yoo-seon mientras atravesaba las paredes del escondite de Kabelin. La piel de la serpiente de piedra parecía demasiado dura para que él la penetrara. El Lightning Bow no había tenido ningún efecto. Yoo-seon se dio cuenta de que no tenía más remedio que ser tragado para alcanzar las suaves entrañas de la bestia. Mientras protegía todo su cuerpo con aura enfocada, había permitido que sus huesos se dislocaran por la presión de la boca de la serpiente. Ahora, empecemos de nuevo, declaró Yoo-seon al atónito Kabelin. N-167. Kabelin sintió el calor proveniente de la hoja al rojo vivo frente a su cara. El abrazo de la reina ya estaba demasiado gastado para ser un traje, pero Yoo-seon no se lo iba a quitar. A pesar de su condición, mientras lo usara, le permitiría usar flames y... La primera vez que hablaste conmigo, lo hiciste como si tuvieras más información que dar, comenzó Yoo-seon. Pero todo lo que tenías que decirme era un montón de mentiras. Kabelin conocía los lenguajes humanos, pero como Gris, no conocía los tonos humanos ni los matices de los gestos. A pesar de eso, no le resultó difícil reconocer que la voz de Yoo-seon estaba llena de veneno. Espero que esta vez me digas algo de valor real. Si lo hago, ¿me perdonarás la vida? Por supuesto que no. De ninguna manera, escupió Yoo-seon. Pero me enojaré bastante si no gano nada hablando contigo. No creo que pueda deshacerme de mi ira con solo matarte. Si tú. Cállate a menos que vayas a decir algo valioso. Yoo-seon hablaba muy en serio. Aún así, la criatura temblorosa ante él parecía, como un humano. No, pensó Yoo-seon mientras endurecía su corazón. Más bien, era el líder de una raza que consideraba a los humanos como ganado. El disgusto lo llenó una vez más. ¿La misma regla? Preguntó. Tú respondes, dijo con firmeza. Si lo hago, ¿estás diciendo que perdonarás la vida de nuestro grupo? Yoo-seon asintió. Primera pregunta. Acabas de decir nuestro grupo. ¿Hay más de tu raza en otros lugares? ¿Otras comunidades? Sí.
Aparte de ti, debe haber otras razas en este lugar que gobernaron la Tierra contigo, ¿verdad? ¿Cómo sabes eso? Si hubieran sido los únicos, podrían haber obligado a los demás humanos a capturar al rey. Los grises tenían el poder de lavar el cerebro y controlar a los humanos. Una rebelión no habría ocurrido si ellos hubieran sido los únicos en control, lo que significaba que no todas las clases dominantes tenían habilidades de control mental. Por supuesto, Yo Seon acababa de especular sobre eso, pero Kabelin ahora lo había confirmado él mismo. Entonces, ¿te mantienes en contacto con las otras razas? De repente, ¡wow! Kabelin sintió que su cuerpo perdía el equilibrio y se inclinaba hacia la derecha. En su momento de vacilación, Yo Seon le cortó el brazo izquierdo. Correo electrónico protegido. Veo. Para que puedas hacer sonidos con la boca, observó Yo Seon con calma, indiferente a los gritos de la criatura que tenía delante. A Kabelin le habían cortado el brazo por encima del codo. Debido a que la hoja estaba cubierta con un calor inimaginable, todo su hombro se quemó y se volvió negro de inmediato. No tengo otra opción que hacer esto si no respondes a mis preguntas, advirtió Yo Seon. Correo electrónico protegido. Además, ni siquiera puedo decir si estabas mintiendo o no. Entonces, si creo que estás mintiendo, simplemente volveré a blandir mi espada. Yo Seon lo planteó como para dejar claro su punto. Al menos te resultará difícil mentir si te estás volviendo loco de dolor, añadió. Luego miró fijamente los oscuros ojos de Kabelin. Así que no pienses qué decir. Solo respóndeme directamente. Fue entonces cuando Kabelin se dio cuenta de que su muerte era inevitable. Ahora te lo preguntaré de nuevo. ¿Te mantienes en contacto con las otras razas? Sí. Aún así, no parece haber muchos intercambios, viendo con qué independencia gobiernas este páramo. Solo nos ponemos en contacto cuando intercambiamos los recursos necesarios. Yo Seon asintió. Incluso si las carreras no parecían muy reñidas, debían tener al menos un propósito común. Abriendo las grietas y destruyendo a la humanidad. Anuncios de Put Future. La tecnología para abrir las grietas, ¿eres la única raza que puede hacer esto? No. ¿Estás provocando que las grietas se vuelvan a abrir después de que las cerramos? Sí. Entonces, ¿por qué no has tomado ninguna medida aparte de reabrir las grietas? El Tunderape que había aparecido en la grieta abierta de Tokio. El Abae que había aparecido en Corea. Se trataba de casualidades en las que una entidad de nivel divino había salido a través de una grieta abierta. Sin embargo, en las grietas no cerradas de otras partes del mundo, como la de Hawaii, solo habían aparecido los monstruos naturales que se podían encontrar en el terreno. No había surgido ninguna raza inteligente, como los grises. Si los grises hubieran querido, podrían haber desatado monstruos como la serpiente de piedra gigante para desatar el infierno sobre la humanidad. Porque queremos verlos destruirse. ¿Qué? Al principio, las grietas eran solo para recopilar información sobre la sociedad descuidada que has construido. El odio empezó a dominar el miedo en la voz de Kabelin. La confianza total en la clase que llaman cazadores, el desconocimiento del ganado. ¿Qué miedo debiste haber tenido al seguir esperando durante 20 años? Se burló Yo Seon. ¿Alguna vez has pensado en ello? ¿El caos que una grieta que no se cierra puede traer a los ignorantes? Por supuesto, Yo Seon entendió lo que decía Kabelin. El mundo estaría patas arriba. Quizás ya lo estaban revocando ahora mismo. Vuestra simple capacidad de razón será consumida por el miedo, y os destruiréis unos a otros. Entonces es cuando apareceremos para acabar contigo. Lo entiendo. Hemos terminado. De repente, el brazo izquierdo de Yo Seon atravesó la parte inferior del abdomen de Kabelin. El movimiento fue tan repentino que el gris ni siquiera pudo gritar esta vez. No sé si algo de lo que me dijiste fue útil, pero esto seguro que lo es. A través de las venas de su brazo izquierdo, Yo Seon sintió que absorbía el C del gris. Ya no tengo intención de escucharte. Pronto, todo el C en el núcleo de Kabelin fue absorbido. Su vida terminó con eso. Go go go. El enorme cuerpo de la serpiente comenzó a retorcerse mientras recuperaba el control total de su cuerpo una vez más. Yo Seon presionó el botón inmediatamente. Luego concentró aura en su espada, que ahora estaba cubierta en llamas. También. La punta de la hoja hizo contacto con la pared del estómago de la serpiente. Aunque Yo Seon no aplicó ninguna fuerza, la hoja atravesó fácilmente la carne debido a su enorme calor. En el momento siguiente. ¡Taran! Yo Seon comenzó a avanzar con una aceleración explosiva en llamas. ¡Taran! ¡Taran! Lanzó aceleración explosiva varias veces, azotando su espada ante él mientras avanzaba. El interior de la serpiente de piedra se estaba calentando como loco.
En poco tiempo, Yo Seon pudo sentir el aire exterior soplando hacia el interior apretado de la serpiente. Escapó por la misma boca infernal por la que había entrado. Permaneció en el aire después de saltar, observando el desastre que se desarrollaba debajo de él. Dije que los perdonaría, murmuró para sí mismo, pero no necesito salvarlos. La enorme cabeza de la serpiente de piedra se estrelló contra las torres de basura. Ruido sordo. Luego empezó a retorcerse de dolor. De entre los edificios, innumerables grises comenzaron a saltar y correr. Sin embargo, su físico débil les hizo imposible escapar de los salvajes ataques de la enorme serpiente. Anuncios de Put Future. Varios otros se quedaron quietos con los brazos extendidos como si intentaran controlar a la serpiente. Sin embargo, fue imposible. Parecía que solo su líder poseía el poder de controlar una criatura tan grande y poderosa. La serpiente de piedra convulsionó durante unos minutos más mientras sus órganos internos continuaban ardiendo. Finalmente. Go. Después de su último suspiro, solo quedó una nube de polvo en el lugar que una vez fue el hogar de los grises. Autount hizo que Yo Seon aterrizara sobre el cadáver de la serpiente, ahora inmóvil. Interrogación de cierre. Inmediatamente después de golpear la superficie del caparazón. Tatak. Sus piernas comenzaron a moverse. ¿Aún no hemos terminado? Pensó Yo Seon mientras el aura Blade aparecía una vez más en su muñeca. Kan. La serpiente estaba claramente muerta, pero Autount comenzó a golpear su dura piel de roca. Kan. Solo entonces Yo Seon descubrió lo que estaba tratando de hacer Autount. El abrazo de la reina. A su confiable armadura solo le quedaban restos de sí misma. Sería más exacto decir que cubría algunas partes de su cuerpo que llamarlo traje. Kan. Después de cientos de cortes rápidos, Autount recuperó un fragmento del tamaño de un puño de la serpiente de piedra. El núcleo del dragón terrestre. Era la parte de la criatura que dedicaba toda su energía a fortalecer su caparazón. Después de recogerlo, Autount comenzó a moverse nuevamente. Hizo que Yo Seon corriera desde la cabeza hasta la cola de la serpiente, cortando y recogiendo fragmentos a medida que avanzaba. Kan. Una vez que Autount reunió una pila de fragmentos de piel de piedra, la mano de Yo Seon se colocó sobre ellos. Combinación. El abrazo de la reina pronto renacería usando las escamas que Autount acababa de recolectar. Yo Seon vaciló por un momento. El abrazo de la reina. Estaba hecho del caparazón de la hormiga reina gris, el primer monstruo de 4 estrellas que había cazado en solitario, y de Sun Wook. Había salvado la vida de Yo Seon varias veces en el pasado. Si lo sintetizó, sería como si hubiera hecho un traje nuevo con nuevos materiales. Golpeó el resto del abrazo de la reina en su pecho y se despidió brevemente. Buen trabajo, amigo. Luego, colocó su mano sobre la pila una vez más, se concentró en el botón de combinación que tenía delante y parpadeó. ¡Pao! Se produjo un breve destello de luz. Los fragmentos bajo su mano desaparecieron y sintió algo pesado en su cuerpo. «Wow, eso es increíble», dijo una voz detrás de él en coreano. Yo Seon inmediatamente volvió la cabeza. Un joven caucásico, probablemente de unos 20 años, le devolvía la mirada. N-168. Al mismo tiempo que Yo Seon giró la cabeza, sacó la cuchilla de su muñeca izquierda. A pesar de que el abrazo de la reina se sintetizó en un traje completamente nuevo y diferente, había conservado esa característica. Por supuesto, la razón por la que permaneció fue que nada más podía reforzarlo. Era un arma perfecta que contenía la llama de un dragón. Yo Seon no necesitaba saber quién era el joven detrás de él. Lo había reconocido a primera vista. Era Miracle Boy versión 2. Una mirada de sorpresa llenó el rostro de Miracle Boy cuando la hoja de la muñeca pasó ante él. «Vaya. Hey. No estoy siendo controlado ahora mismo», exclamó y levantó los brazos. Yo Seon hizo una pausa y arqueó las cejas pero no guardó la espada. Luego, después de unos momentos, soltó el botón. «Lo siento», dijo. Fue fácil malinterpretar. «¿Qué? Pero no he hecho nada», se quejó el joven. «Coreano», suspiró Yo Seon. «No es un idioma que cualquiera pueda dominar fácilmente», añadió. Yo no tartamudeó Miracle Boy como si acabara de darse cuenta él mismo. «No sé dónde lo aprendí, pero lo siento de todos modos». Yo Seon asintió. El líder de los grises estaba muerto. Debía haber algunos grises que habían sobrevivido al caos, pero solo había una pequeña posibilidad de que hubiera permanecido una entidad lo suficientemente poderosa como para controlar al chico milagroso. ¿Los otros cazadores?, preguntó Yo Seon. «Todos están bien excepto los que ya se fueron». La expresión del joven se volvió oscura mientras hablaba.
No habían muerto luchando contra los grises. Para esas criaturas, los cuerpos humanos eran solo temas interesantes de análisis. Seon no quería pensar demasiado en lo que habían hecho para estudiar a los cazadores que habían capturado. Además, escuché que salvaste a los cazadores del equipo A, agregó Miracle Boy. Mientras Seon había estado luchando contra los grises, el chico milagro se había encontrado con los 14 cazadores dentro de la grieta. Más allá de la grieta que abriste, la operación de bombardeo militar continúa. Seon suspiró al escuchar la situación. Esto debe haber estado sucediendo durante una hora, dijo con voz cansada. Ya nada quedaría en pie en Nashville. Realmente debieron quererme muerto, dijo Miracle Boy con una sonrisa triste. Por supuesto, está bien para mí, pero involucré a personas que no deberían haber estado. No creo que tengas la culpa de eso, lo interrumpió Seon. Los ojos del chico milagro eran oscuros y pesados, contrastando con sus rasgos juveniles. Al igual que los otros cazadores que Seon había salvado, parecía traicionado. Con su propio país tratando de matarlo, darse cuenta de que no tenía a dónde ir debe haber sido un duro golpe. Primero, me envían a esta peligrosa misión. Luego bombardean la zona de operaciones. Ya sea solo una coincidencia o un movimiento impulsado por la política, el chico milagro suspiró. Si era lo último, significaba que no había garantía de que estaría a salvo una vez que regresaran de la grieta. Y el hecho de que estuvieran dispuestos a borrar Nashville del mapa junto con sus propios cazadores significaba que no dudarían en hacerlo de nuevo. Estaba pensando en esperar a que terminara el bombardeo. Afortunadamente, este lugar parecía seguro. No había ningún monstruo excepto aquellos bajo el control de los grises, compartió Miracle Boy. Una vez que todo esté tranquilo, planeo presentarme en Nashville y negociar. Mi familia. ¿Cómo te llamas? Preguntó Seon. Oh, sí, es Jonathan. Jonathan Mosley. Está bien, Jonathan. ¿Por dónde debería empezar? Seon murmuró mientras se rascaba la cabeza. Luego suspiró y añadió. Jonathan, esto no terminará con lo que planeas hacer. No. La situación no mejorará. Nada cambiará, incluso si te muestras. ¿Crees que negociar por las vidas de esos cazadores detendrá a quienes querían matarte? Anuncios de Put Future. ... Todo lo que harás es aumentar las posibilidades de que tú y tus compañeros sean asesinados. Jonathan se mordió el labio con expresión frustrada. Él también debe haber pensado en esto. Seon había señalado con precisión la posibilidad que había estado tratando de ignorar. Pero no hay nada más que pueda hacer. ¿Qué puedo hacer? Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos del joven. Para Seon, parecía aún más joven, tal vez ni siquiera 20 años. Hay otra manera. Algo más seguro, dijo. La expresión de Jonathan inmediatamente se volvió dudosa, pero esperanzada al mismo tiempo. Sígueme, dijo Seon con firmeza. Le ruego me disculpe. Sígueme literalmente. Ve a Corea. ¿Estás loco? Eso no tiene sentido. Exclamó el joven. Piénsalo, dijo Seon con una sonrisa en los labios. Ya sabes que puedo cerrar grietas, ¿verdad? Además de eso, tengo la capacidad de alejarme un poco más de aquí, abrir otra grieta y salir, comenzó Seon. Entonces, podremos salir a cualquier lugar de Estados Unidos sin que nos noten. Aún así, buscar asilo en Corea sería. Bueno, ¿qué tiene de malo el asilo? Seon ladeó la cabeza. Cuando termine el bombardeo y no puedan encontrar nada, pensarán que estás muerto o desaparecido. Eventualmente se olvidarán de tu existencia. Mientras tanto, Miracle Boy y los demás cazadores podrían escaparse a Corea y adoptar una nueva nacionalidad. Con la ayuda del gobierno coreano, puedes fingir ser un civil por un tiempo. Quizás te hagas una cirugía plástica y podrás vivir en paz. Está bien, espera un segundo, Jonathan levantó la mano. Las familias de estas personas están en Estados Unidos. ¿Y sus carreras? Oye, lo interrumpió Seon. ¿Cuánto dinero crees que un país está dispuesto a gastar en explorar a cazadores veteranos extranjeros? Jonathan asintió con la cabeza. Independientemente del país que fuera, los equipos de los mejores cazadores veteranos fueron una incorporación bienvenida a la industria durante esta época de grietas sin cerrar. No sería demasiado difícil para sus familias obtener la ciudadanía coreana y el gobierno haría todo lo posible para llevarlos a Corea, le aseguró Seon. Incluso un país como Estados Unidos sabría que no debe tocar a los civiles. No sufrirían ningún daño. Jonathan guardó silencio mientras consideraba lo que había dicho Seon.
Creo que la única parte incómoda de este acuerdo para ellos sería vivir en un país donde no hablan el idioma. Como dije, el coreano no es tan fácil, añadió Yoo Seon. Ante esto, el joven parecía como si lo hubieran golpeado con un martillo. ¿Esto lo que estás diciendo es? Yoo Seon asintió. Por supuesto. Continúe y reúna a sus compatriotas estadounidenses. Cuéntales lo que acabo de discutir contigo de principio a fin. Si tienen alguna pregunta, la responderé más tarde. Jonathan parpadeó un par de veces antes de asentir y darse la vuelta para irse. El propio Yoo Seon no tenía planes de quedarse quieto mientras los esperaba. Taran. Con aceleración explosiva, aceleró a través de la grieta que había abierto para evacuar a los 14 cazadores antes. Había subestimado la capacidad de violencia de Alvin Hawking. Si no cerraba esa grieta, sería posible que el Miracle Boy original enviara equipos a través de ella y acabara con los cazadores. Entonces, un pensamiento repentino pasó por su mente: ¿debería cerrar ese también? Algo me vino a la mente. La grieta en el altar de los grises. Yoo Seon no podía decidir qué hacer con él. Era una grieta sin cerrar, una que solo Yoo Seon podía cerrar. Si la cerraba, serviría como prueba de que estaba vivo, y seguramente Alvin Hawkins comenzaría a perseguirlo. Eso inevitablemente llamaría la atención sobre Jonathan y los demás cazadores. Sin embargo, si permitía que la grieta permaneciera abierta, también podría servir como pasadizo para los hombres de Alvin Hawkins. Encontrarían el desastre dentro del mundo de los grises y deducirían lo que pasó. Anuncios de Put Future. Después de pensar un rato, Yoo Seon tomó una decisión. Depende de usted, murmuró. Luego, presionó el botón. Puerto de Los Ángeles. Chae Shin-young esperaba ansiosamente. Con la ayuda de Mike Foley, pudo escapar de la base militar. Mientras esperaba, se había estado mordiendo las uñas hasta el punto de hacer sangre, pero parecía ajena al dolor. ¿Cómo? ¿Cómo resultará esto? Ella pensó mucho. Ella era una sheriff, no alguien que cazaba monstruos. Sin embargo, a ella también le importaba la seguridad del mundo. En las últimas 12 horas, se habían producido 27 fisuras no cerradas en todo el mundo. El caos había estallado en respuesta. En las vías de acceso por las que había pasado desde Nevada, habían comenzado a formarse multitudes confusas. Si bien aún no había divisiones sin resolver en Los Ángeles, habían aparecido algunas en Nueva York y Washington. En este estado, los sheriffs que la perseguían no podrían concentrarse. Tenía que ser una época agitada para la Agencia de Defensa de Estados Unidos. Gracias a esto, Chae Shin-young pudo contactar a su país de origen y solicitar apoyo. Se había preparado un barco para su regreso, listo para atracar y recogerla en cualquier momento. Sin embargo, ella no podía simplemente irse. Démosle 3 horas, pensó. Le pidió al capitán del barco que esperara unas horas más antes de recogerla en el puerto. Sin embargo, no creo que Yoo Seon esté muerto, pensó Chae Shin-young. Debe estar vivo. Quizás llegue a Corea antes que yo. De repente. Tuk. Había una sensación pesada en su hombro. Chae Shin-young inmediatamente giró, sacando los codos. Sin embargo. Tuk. Su oponente la bloqueó fácilmente. ¿En realidad? ¿Un ataque antes incluso de ver quién era? Exclamó su oponente. Chae Shin-young puso los ojos en blanco y suspiró aliviada. Sabía que eras tú incluso sin mirar, le dijo a Yoo Seon, que estaba detrás de ella. Solo quería aplastarte la cara con el codo al menos una vez, añadió. No necesitaba preguntarle cómo la había encontrado. El barco está listo, le dijo. Bien. ¿Cuántas personas puede transportar este barco? ¿Por qué? ¿Traes gente con nosotros? 72 personas, para ser exactos, asintió Yoo Seon. Chae Shin-young quedó atónita por unos momentos. ¿Dónde están? Ella preguntó. No en este mundo, respondió Yoo Seon. Si me dices dónde está el barco, abriré una rendija para que puedan salir y aterrizar inmediatamente en el barco. Chae Shin-young no era estúpida. Sabía quiénes debían ser esas 72 personas. Es la versión 2 de Miracle Boy. Sí. Yoo Seon no esperó a que ella terminara su pregunta. ¿Dónde está el barco? Se sentía impaciente. No iré con ustedes, chicos. Tengo que moverme lo más rápido que pueda y conocer a alguien importante, le dijo a Chae Shin-young. Si te refieres al director. No, no el director, aclaró Yoo Seon. Si le dejara todo al director Yang Chang-wook, sería un gran problema para el hombre. Es solo que les prometí muchas cosas a estas personas y necesito asegurarme de que las cumplan. Chae Shin-young asintió. Después de 20 minutos, un carguero que se dirigía al puerto de Busan zarpó con 73 pasajeros no declarados.
Seon observó cómo el barco se alejaba durante un rato antes de consultar el mapa en su teléfono. En él, trazó una línea recta entre él y la casa azul.